Bien, lo que tenemos ahora es, vamos a revisar el caso de estudio, que es el sistema para el control de cuentas de ahorro. Básicamente es eh, un sistema que se quiere implementar para lo que es abrir cuentas de ahorro, extracciones de dinero y una serie de operaciones. Eh, Como ya habíamos indicado, el taller de Rational Rows implica de que vamos a realizar todo el modelamiento del sistema. Primero vamos a hacer un análisis del negocio o modelado del negocio, vamos a modelar el negocio y luego vamos a hacer el modelo del sistema. Modelar el negocio implica realizar muchos diagramas, diagramas de caso de uso de negocio, identificar los actores, los trabajadores, las entidades que involucra este negocio, el diagrama de actividades de cada caso de uso de negocio, cada caso de uso de negocio debe de tener su diagrama de objetos y el diagrama de caso de uso de negocio. Y para el modelo del sistema, una serie de documentos que se debe de generar. Pueden ser varios documentos separados o podemos presentarlo en un solo documento. Como ya habíamos indicado, tenemos la solución de esta aplicación. Ya se tiene, ya está verificada, ¿no? El objetivo del taller es cómo agarrar un proyecto y empezar a utilizar Rational Rows para empezar a hacer los diagramas en base a una solución o en base a el análisis que vayamos haciendo del caso que nos presenten. Como yo ya les había indicado, yo tengo aquí el caso ¿no? Tengo todo tengo aquí el modelo de negocio, el diagrama de casos de negocio, trabajadores de negocio, entidades de negocio, especificación de cada caso de uso de negocio. Por cada caso de uso de negocio tenemos un diagrama de actividades detallado y un diagrama de objetos. Luego tenemos lo que es el análisis del sistema. Tenemos un diagrama general de caso de uso de negocio, en la cual tenemos aquí los actores, los casos de uso. Tenemos la especificación de cada caso de uso y por cada caso de uso del sistema tenemos un diagrama de secuencia y un diagrama de colaboración. Por ende también un diagrama de clases. Lo mismo sucede para todos los casos de uso del sistema. Bien, aquí nos vamos en la parte de, como tercera parte, vamos a ver el diseño del sistema, el diagrama de paquetes. Básicamente el diagrama de paquetes implica el hacer el particionamiento del sistema. Podemos particionar a nivel de paquetes, paquetes cohesionados, ¿no? Eso estamos hablando de particionamiento de dominio, que básicamente implica dividir los casos de uso del sistema en paquetes, ¿no? Yo uno o dos casos de uso y los pongo en un paquete porque existe una relación entre estos casos de uso. Luego vamos a ver cada paquete, o sea, tenemos el paquete y el detalle de cada paquete, las entidades que trabajan en cada paquete, o sea, las clases. Luego vamos a ver el particionamiento tecnológico. Particionamiento tecnológico implica cómo ya una vez que tenemos los casos de uso, o sea, básicamente cuando tenemos ya implementar o ya tenemos el diseño, querer hacer el diseño, tenemos básicamente el diagrama de los Qs, diagrama de casos de uso del sistema. Tenemos el particionamiento de dominio, o sea, por paquetes cohesionados. Luego pasamos al particionamiento tecnológico que implica vamos a implementar la aplicación, si es en web, si va a ser de 3 capas, 2 capas, 4 capas. El particionamiento tecnológico nos indica esto, ¿no? Tenemos tres capas, en este caso 3 paquetes: presentación, negocio y acceso a datos. Vamos a detallar cada capa. En cada capa vamos a ver qué clases están interactuando en la capa de presentación, en la capa de negocio, en la capa de acceso a datos. Luego vamos a ver el diagrama de componentes y el diagrama de despliegue. El diagrama de componentes, una vez que ya tenemos ya nuestro
particionamiento de dominio por paquetes y el particionamiento tecnológico, las clases divididas en las capas que se va a implementar el sistema. El diagrama de componentes implica que a nivel de código, si yo lo voy a implementar mi proyecto con, por ejemplo, utilice el lenguaje de la programación Java y voy a utilizar el framework Spring como la parte de donde ve los controladores, y voy a utilizar Hibernate como la capa de acceso a datos, y como la parte de presentación quizás utilice Java Server Face. Entonces los paquetes, los frameworks, si voy a utilizar el JDBC, unas librerías, ¿no? Todas esas partes son componentes del sistema, ¿no? Es como que yo elabore una máquina o una empresa que fabrique una placa de computadora. Entonces los componentes que tienen pues son los memorias, los de memoria, nuestro procesador, los de tarjeta, entonces las tarjetas de video. Entonces eso vienen a ser los componentes, las partes, cómo se va a programar el sistema. Es muy importante para los programadores tener esto. Usualmente lo arma el arquitecto de software, arma el diagrama de componentes en lo cual te dice, ¿no?, qué framework vamos a utilizar, qué servidor se va a utilizar, ¿no?, qué tipo de base de datos, va a ser SQL o no SQL, si vamos a utilizar 4 capas, 3 capas, ¿no? Dependiendo a nivel de código, a nivel de cómo se va a programar el sistema, eso es el diagrama de componentes. Y el diagrama de despliegue básicamente es una vez que tenemos los componentes, cómo vamos a distribuir estos componentes en producción, ¿no? Básicamente también es diagrama de despliegue y también se plasma en un documento de despliegue o pase a producción. Cuando tenemos el documento de pase a producción, necesitamos el diagrama de componentes para saber dónde vamos a ubicar la base de datos. Básicamente, si la base de datos va a estar en un servidor Linux o va a estar en un servidor Windows. El procesador o la memoria del servidor o de la memoria donde se va a ubicar el gestor de base de datos, cuánto debe de ser, qué características debe de tener, ¿no? Luego vamos a ver el modelo de datos. Modelo de datos implica las tablas, ¿no?, las tablas que se generan en función a lo que ya hemos hecho todo el análisis. Una vez que tenemos las tablas como nuestra primera versión de tablas, ya podemos trabajar, ¿no? Podemos trabajarlo generando las tablas, exportando el SQL, importándolo con un gestor de base de datos de MySQL, pongamos, y empezar a la parte de desarrollo, ¿no? Aquí todavía no estamos viendo el documento que es el diccionario de datos, que viene luego, que es en la cual especificamos el detalle de cada tabla, ¿no? El documento de datos o el diccionario de datos va detallado y descrito cada parte de una tabla, ¿no? Un campo, qué características tiene el campo y eso. Entonces tenemos la solución, y también una vez que nosotros vamos a abrir aquí Rational Rows como la herramienta en versión 7 que vamos a implementar, vamos a ver cómo vamos a trabajar, cómo vamos a plasmar los diagramas, las entidades, todo lo que ya tenemos solucionado. Entonces, cuando empezamos o abrimos el programa de Rational Rows, tenemos estas opciones. Podemos crear utilizando el esquema de estructura de paquetes y carpetas de Rational. Podemos utilizar otro. En este caso vamos a utilizar RU, el esquema de trabajo de RU. Seleccionamos y le damos OK. Una vez abierto esto, cerramos esto y vamos a visualizar que en la parte izquierda tenemos un árbol de carpetas en la cual vamos a colocar nuestros diagramas, en nuestro caso de uso, especificarlo,
La pregunta y el detalle de este taller es cómo vamos a hacer esto, teniendo ya una solución. Supongamos que la solución yo lo tengo en papel y igual lo voy a plasmar acá. Entonces, yo he generado una estructura de carpetas que deberíamos de tener para hacer el modelado de negocio. Luego también tengo una estructura de carpetas o una guía de cómo deberíamos de plasmar todo el análisis en Rational Rows, o podemos trabajarlo quizás en otras herramientas, en StarUML, en Interpret Architect y otras. La idea es cómo vamos a estructurar el proyecto para tener una buena, para ser legible a nivel del analista, el desarrollador y la documentación del mismo. Entonces esta es una estructura que yo estoy planteando. Podría modificarse dependiendo de los iconos, dependiendo de la herramienta que utilicemos. En este caso vamos a utilizar Rational Rows y vamos a pasar a armar esta estructura para el modelado del negocio. Como primera parte, y visualizamos aquí, nosotros deberíamos de guardar el proyecto inicialmente, ¿no? Entonces vamos aquí, abrimos la parte donde está el curso de Rational Rows y vamos a guardar el proyecto como bien. Una vez guardado el proyecto, vamos a empezar. Tenemos la vista de caso de uso. En la vista de caso de uso tenemos dos paquetes que deberíamos de generar. Un paquete que es el modelado del negocio, y dentro de ese paquete vamos a tener un paquete de actores de negocio, trabajadores, entidades y CUN. Todo lo que tengamos lo vamos a borrar. Actores de negocio. Otro paquete, trabajadores del negocio. Entonces vamos estructurando nuestro proyecto de acuerdo a la estructura que estamos planteando. Y dentro de cada paquete irán los actores, aquí irán los trabajadores y aquí irán las entidades y aquí los casos de uso. Bien. Empecemos. Vamos a realizar en este apartado, esta parte del video es armar la estructura que tenemos en función a empezar a trabajar con el proyecto. Aquí vamos a agregar actores, varios actores. Esto es para la parte del caso de uso del sistema. Cuando agreguemos los actores, en este caso voy a agregar ojo, aquí hay que diferenciar. Si yo agrego, primero, cuando yo voy a hacer colocar los actores, voy aquí y tengo que colocar un diagrama de caso de uso. Voy a colocarle vista de todos los actores. Abro el diagrama y usualmente no tenemos los iconos para graficar a los actores. Vamos aquí, clic derecho, personalizar, y aquí existe el icono de actor de negocio. Necesitamos también al otro que es trabajador, entidad de negocio, caso de uso de negocio. Podemos tener incluso paquete de negocio, pero lo vamos a
manera así. Una vez agregados estos iconos y abierto la vista de todos los actores, empezamos a agregar los actores. Este es un actor y este es un trabajador. Colocamos actor 1, y el actor 2. Es lo que plasma nuestro. Y luego tenemos la vista de todos los actores. ¿Ves? Entonces tenemos aquí, al desplegar nosotros actores del negocio, tenemos el actor 1, actor 2 y una vista de todos los actores. Lo mismo para lo que es trabajadores del negocio. Clic derecho, nuevo, diagrama de caso de uso, vista de trabajadores, vista de todos los trabajadores. Abrimos esto y vamos a colocar ahí los trabajadores, que son estos. Trabajador 1, trabajador 2. Entonces así vamos realizando y agregando los elementos que va a tener nuestra aplicación. Luego, entidades, lo mismo. En la parte de entidades, clic derecho, nuevo, diagrama caso de uso. Esto sería la vista de todas las entidades. Doble clic y aquí necesitamos agregar una entidad. Esta es una entidad. Entidad 1, entidad 2. Bien. Luego en la parte de caso de uso agregamos. Esta sería vista de todos los CUM. Abrimos y vamos a agregar un CUM. Por ejemplo, este es un caso de uso de negocio. CUM 1, CUM 2, y dentro de cada caso de uso podemos crear un diagrama de actividad, como implica o como nos está indicando el esquema. Dentro de cada caso de uso de negocio vamos a generar un diagrama de actividad. Que lo voy a crear diagrama de actividades detallado. Bien, cada caso de uso debe de tener su diagrama de actividades detallado, así como su diagrama de estados o diagrama de objetos, que lo vamos a hacer luego. Lo mismo hacemos para el caso de uso 2, diagrama de actividades. Diagrama de actividades detallado. Lo mismo para este diagrama de actividades detallado. ¿Sí? Esta es la estructura que deberíamos de manejar. Una vez que tengamos esto en la parte de modelado, necesitamos un diagrama general de CUM. Entonces aquí
donde vamos a colocar o trabajar con los actores, como lo vemos ahí, diagrama de Kuhn, los actores del negocio, donde vamos a colocar un actor y luego los casos de uso que realiza cada actor. Supongamos esto. El caso de 1 y el caso 2. Esta es la vista del diagrama general de Kuhn, que también se visualiza en el caso que vamos a implementar. Entonces, esta es la estructura que deberíamos de tener al momento de hacer el modelado de negocio. El modelado de negocio solo es esto, ¿no? Ya hemos desarrollado la plantilla y en función de esto vamos a trabajar el modelado del negocio del proyecto que estamos haciendo. Nos vemos en el video siguiente.